Generalmente los hermanos que preparan lecciones de exhortación o clases, a veces tomamos frases o textos en las escrituras para desarrollar una lección de exhortación, de enseñanza. Y generalmente siempre que agarramos un texto de esa manera o de este tipo, generalmente siempre es positivo. Cuando leemos Hechos 2, todo el capítulo 2, donde viene la edificación de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo ahí en Jerusalén, y después de la predicación del apóstol Pedro, la frase que está siempre en nuestra mente es: varones hermanos, ¿qué haremos? Sí, mirando la salvación, mirando el perdón de pecados. Se acerca un escriba a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Cuando el apóstol Pablo predicaba en Éfeso, en Filipos, y fue puesto en la cárcel juntamente con Silas, y ahí estando en el cepo, él les dice, cuando les cantan y predican, es probable, ¿verdad? También. Y el carcelero, ¿verdad?, cuando viene el terremoto, les pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y ahorita estábamos entonando el himno Grato es decir la historia, y pues lo mejor es platicar la historia de Jesucristo, ¿verdad? Pero siempre que tomamos un texto de este tipo, ¿verdad?, casi siempre es por el lado positivo. Sin embargo, también hay algunos que no son muy positivos, ¿verdad? Nuestro tema o la frase que tomé, ¿verdad?, dice: he aquí yo decía para mí. Y pues a lo mejor no nos acordamos de esas palabras, ¿verdad? Pero si vamos al segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 14, ahí encontramos, ¿verdad?, cómo dice la escritura que Dios había bendecido a Siria por medio de Naamán, ¿verdad?, Jehová, para que tuvieran ellos salvación. Y luego en el siguiente texto, en el versículo 2, dice: bandas armadas habían salido por Israel y se habían raptado entre muchos, ¿verdad?, una jovencita, y probablemente la vendieron como esclava y llegó a la casa de Naamán, el general sirio, ¿verdad? Dice aquí el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, ¿verdad?, y le tenía en gran estima, ¿verdad?, pero era leproso, era leproso. Y en el versículo 3, esta jovencita que fue raptada por los saqueadores, estos hombres, ¿verdad?, que hacían negocio de ello, le dice a su ama, le dice a su señora: si mi señor le pidiera al profeta que le sanara, él le sanaría de su lepra. Él le sanaría de su lepra. La lepra en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, era una enfermedad que en el pueblo de Israel, sobre todo, ¿verdad?, en los demás pueblos no había quizás
esas costumbres que tenían allí en Israel. La lepra separaba al leproso de todos los limpios. Era considerado inmundo, perdía todas las bendiciones que tenía de participar con la familia, de las comidas, de las cosas, y sobre todo no podían ir al templo, no podían desarrollar un rito para Dios. Así que eran separados. Cuando leemos esto, quizás nos preguntemos de qué lección podemos encontrar en esto. El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 15, versículo 4, ¿verdad? Y nos dice que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestra enseñanza, para que en la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice que las cosas que sucedieron antes fue también para amonestarnos, ¿verdad? Para que no hiciéramos lo que ellos hicieron. Es decir, nos sirvieron de ejemplo para no hacer lo malo y estar en dificultad con nuestro Padre Celestial. Así que esta enseñanza que está aquí de Naamán, ¿verdad? Ya les mencioné, la lepra era algo que hacía inmundo a una persona, y que en el Nuevo Testamento la lepra viene siendo el pecado. El pecado hace inmundo a la persona delante de Dios. El pecado nos separa de Dios. Así que tenemos que estar conscientes de nuestra vida, de lo que hacemos, para ver si no hemos caído en pecado. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, somos pecadores, pero no vivimos en pecado. Es la diferencia que hay con el mundo. El mundo vive en pecado. Nosotros caemos en pecado. Y tenemos el privilegio de ir a nuestro Padre Celestial para que nos pidamos perdón, nos arrepintamos y el Señor nos perdona. Regresando al relato de Naamán, ¿verdad? La jovencita aquella raptada le dice a su señora, ¿verdad?, si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Esas son las palabras que le dijo a la muchachita, aquella jovencita, a su señora, y la señora a Naamán, su esposo. Y luego Naamán va con el rey y le dice las cosas que están sucediendo. Y como él era muy apreciado por el rey, dice, pues yo te voy a mandar allá con el rey de Israel, que era el rey Joram, dice, para que él te sane de su lepra. Y te voy a mandar con cartas, y así es, ¿verdad? Lleva cartas ahí en el versículo 8, dice, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Pero eso no había dicho la jovencita, ¿verdad? Ella le había dicho a la señora, si mi señor rogase al profeta, él le sanaría de su lepra. Pero ahora se está tergiversando estas cosas, ¿verdad? Y Naamán va a Israel, a Samaria, y va con muchos regalos, ¿verdad? Va con oro, con plata y con mudas de vestidos, ¿verdad? Algunos piensan, ¿verdad?, que era una cantidad millonaria en esos tiempos, ¿verdad?, para los que llevaba como regalo
no sé si para el rey Joram o para el profeta, ¿verdad? Pero eran regalos, ¿verdad?, que llevaba ese para agradecer la sanidad de Naamán, ¿verdad? Cuando las cartas le llegan a Joram, el rey de Israel, se enoja, ¿verdad? Y le dice a todo su gabinete: vean lo que hace este hombre. ¿Yo soy Dios acaso para sanar o para dar vida a alguien? Este hombre lo que busca es mi mal y quiere que entablemos o que peleemos reino contra reino. Rasga sus vestidos, dice la escritura, ¿verdad? Era una señal en la que había una desaprobación y una angustia por algo que iba o que estaba sucediendo, ¿verdad? Pero esto llega a oídos de Eliseo, y Eliseo le manda a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Cuando llegue este hombre, mándalo a mi casa, ¿verdad? Y así es, ¿verdad? Se presenta Naamán ahí en las puertas de las habitaciones o de la casa de Eliseo, y está allí a la entrada, ¿verdad? Y Eliseo manda un emisario, un criado, y ese criado le dice a Naamán: ve al río Jordán y lávate 7 veces. Dice allí en el versículo 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se enoja, diciendo: he aquí yo decía para mí. Este es el título de la lección de esta mañana, como les mencioné al principio. He aquí yo decía para mí. ¿Y qué es lo que decía para él? Saldrá el profeta, invocará a Jehová su Dios y pondrá su mano sobre mi llaga, y entonces yo sanaré. Pero no hace eso. Manda, ni siquiera salió él, manda a un emisario y se va enojado. Se va enojado y diciendo: no hay, allá en mi tierra está el río, los ríos que son mejores, Farfán y, déjenme ver el nombre de los ríos, Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vamos a ver dos asuntos, a lo mejor 3, ¿verdad? Bueno, el hombre tiene sus propios planes, y el rey de Siria, que es Ben-Hadad II, ¿verdad?, y Naamán, ¿verdad?, no oyeron a la jovencita decir que el rey de Israel le sanaría. Sin embargo, tergiversaron la enseñanza o las palabras que dijo la joven. Y Naamán, ¿verdad?, analiza las cosas carnalmente, físicamente, y él dice: las aguas de Habana y Farfán son mejores que las aguas de este río Jordán. Es decir, él pensaba, ¿verdad?, que las aguas le iban a limpiar, le iba a limpiar su lepra.
Dice, las aguas de allá son mejores que estas no me pueden limpiar también allá aquellas aguas. Bueno, hoy en nuestros tiempos se predica el Evangelio, y el Evangelio pues Pablo lo sintetiza allá en 1 Corintios capítulo 15 versículos 1, 2, 3 y 4, y habla allí, ¿verdad?, que ese Evangelio que les predicó a los corintios, ¿verdad?, él lo recibió del Señor Jesucristo, y dice, ustedes lo creyeron y lo aceptaron, y si permanecen en él, son salvos. Si no permanecen en él, ¿verdad?, pues creyeron en vano. Y les dice, Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es lo que el hombre tiene, lo que es el Evangelio, ese mensaje de que Cristo murió por nosotros, por la humanidad, que fue sepultado y que nosotros somos sepultados en agua, conforme dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6 y versículo 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sin embargo, las personas a través de los cientos de años cambiaron todo esto. Así como en unos días, ¿verdad?, en unos días, cuando la jovencita dijo, si mi Señor rogase al profeta, él le sanaría de su lepra. Y allí cambiaron todas las cosas. El rey dice, te voy a mandar y que el rey allá te sane. Eso no había pasado, ¿verdad? Cuando llega allá Naamán, él compara las aguas de sus ríos, de los ríos de Damasco, con las aguas del río Jordán, y dice, son mejores aquellas aguas. No puedo yo allá ser limpio. Y se va enojado. Hoy se predica el Evangelio y se habla del bautismo y no lo quieren creer, no lo aceptan. Y tergiversan y cambian las cosas. Y solamente una oración, solamente pon tus manos sobre el radio o la televisión y eres salvo. Cree en Jesucristo en tu corazón y te recibo y perdona mis pecados y ya soy salvo. Pero eso no dice la Escritura. Eso no dice la Escritura. El hermano Paco Rada, en algunas ocasiones cuando teníamos clases con él aquí en este lugar, él decía, yo no sé qué tan difícil es creer Marcos 16, 16. Marcos 16, 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. ¿Qué tan difícil es creer eso? Algunas personas, ¿verdad?, dicen, ¿a poco porque me sumergieron en el agua y ya soy salvo? Es lo que está diciendo Naamán. He aquí yo decía para mí, saldrá el profeta y orará a Jehová Dios y pondrá su mano sobre mis llagas y sanaré. No creyó lo que el emisario de Eliseo le dijo. Ve y lávate en el Jordán 7 veces y serás sano. No lo creyó. Entonces, lo que miramos ahí es que el poder reside en la palabra enviada.
y por supuesto también en la obediencia. El Señor Jesucristo dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28 y versículo 19. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Tiene que hacer eso. Bueno, para que una persona se bautice, ¿verdad? Bueno, tiene que pasar un proceso, ¿verdad? Ese proceso es que tiene que oír la palabra y creerla. Y creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, arrepentirse, ¿verdad?, y bautizarse. Y luego permanecer firme, fiel por el resto de su vida. ¿Qué tan difícil es eso, verdad? Bueno, Satanás siempre está tratando de ganarnos, ¿verdad? Aunque el hombre tiene sus propios planes, ¿verdad?, que es el primer asunto que estamos tratando, ¿verdad? Sin embargo, la palabra enviada a través del ministerio de los apóstoles, de los escritos, de las enseñanzas de Jesucristo, y que escribieron los apóstoles, cuando menos 2 de ellos, y otros 2, ¿verdad? Lo que escribieron fue, les dio por decirlo de una manera, les dio el visto bueno otros 2 apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pedro le aceptó lo que escribió Marcos, y el apóstol Pablo, ¿verdad?, le aceptó lo que escribió Lucas, ¿verdad? Así que ahí están todas las enseñanzas de Jesucristo, están las cartas, la doctrina, están las exhortaciones a permanecer fieles y sobre todo obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, ¿verdad?, encontramos que Naamán, cuando se va enojado, y los siervos de él, los acompañantes que iban con él, toda su comitiva, ¿verdad?, algunos de ellos le dijeron, ¿verdad?, recapacita, si el profeta te hubiese pedido algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuántos le estuvieron allí insistiendo a Naamán? No sabemos, ¿verdad? Pero ahí están aquellos hombres, ¿verdad?, que fueron testigos de lo que el profeta mandó decir con el enviado. Si te hubiera pedido algo muy difícil, ¿no lo harías? Y se debe haber quedado pensando buen rato y dijo: bueno, pues sí. Dice: ¿cuánto más esto de zambúllete allí en el agua del Jordán 7 veces? Está muy fácil. No te pidió nada difícil, ¿verdad? Y este hombre lo hace y fue limpio. De tal manera, dice la escritura ahí en el versículo 14 de 2 de Reyes 5, él entonces descendió. Aquí está una de las cosas. Descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces no eran las aguas de Habana y de Farfán que eran mejores que las aguas del Jordán. No eran las aguas, sino era la palabra enviada por el profeta. Ve, zambúllete, lávate en el río 7 veces. Pero también la obediencia. Así que, ¿qué tan difícil es aceptar
o qué tan difícil es de creer? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y se debiera esto de poner en consideración en una balanza, ¿verdad? ¿Qué voy a obtener obedeciendo? Voy a obtener el perdón de pecados, que es lo que separa al hombre de Dios. Voy a obtener el don del Espíritu Santo. Un nuevo espíritu es imbuido en nosotros para que actuemos conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Así que no, el segundo asunto es: yo no puedo ser salvo por mi propio plan. El mensajero le dijo: ve y lávate. Sin embargo, ¿verdad?, este hombre no lo quiso hacer. Pero cuando fue insistido, cuando le dijeron, cuando le exhortaron, este hombre lo hizo. El hombre se envanece, ¿verdad?, y se hace soberbio y cree que sus enseñanzas o que lo que él deduce es mejor que la palabra de Dios. Y eso es una soberbia, ¿verdad? Es ser soberbio, ¿verdad? Es pensar que yo sé mejor las cosas que Dios. Y nunca puede ser esto, ¿verdad? Nadie puede salvarse por sí mismo, nunca, ¿verdad? Y el hombre que vive en pecado menos, ¿verdad? El pecado es la lepra del alma. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Cuando leemos Isaías 59, versículos 1 y 2, ¿verdad?, y más versículos, ¿verdad?, dice la Escritura: he aquí, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Vuestros pecados han hecho apartar el rostro de Dios para no oír sus oraciones, ¿verdad? Así que el pecado separa al hombre de Dios, ¿verdad? Sin embargo, el hombre se envanece, ¿verdad? Cuando llevaron a un tullido, a un paralítico, ¿verdad?, de nacimiento, ¿verdad?, lo llevaron entre cuatro hombres, ¿verdad?, 4 amigos de ese paralítico, lo llevaron a Jesús. No podían entrar, ¿verdad?, por la multitud que había escuchando las enseñanzas del maestro, ¿verdad? Y entonces ellos se subieron al terrado y quitaron algo del techo, ¿verdad?, y bajaron al paralítico y lo pusieron a un lado de Jesús. Dice la Escritura que al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y todos se quedaron asombrados, ¿verdad? Y dice: ¿cómo? Y algunos empezaron a lucubrar, en sus pensamientos empezaron a decir: blasfemias dice este hombre. ¿Quién se cree que él es? Solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué se abroga él este poder, verdad? Y el Señor les dice: ¿qué maquináis en sus pensamientos? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene derecho a perdonar pecados, o puede perdonar pecados. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre aquel se levantó. Entonces,
el único que puede perdonar pecados es Dios, es Dios. Pero hoy el hombre, ¿verdad?, en un grupo religioso, ¿verdad?, va ante un sacerdote y oye la confesión de aquella persona, hombre o mujer, y el sacerdote lo absuelve de los pecados. Se abrogan, toman ese derecho como propio de ellos, de perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Solamente Dios. Jesucristo es Dios. Otros, ¿verdad?, amparándose en el Antiguo Testamento, lo siguen y piensan, ¿verdad?, que hay que seguir los mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Pero ya mencioné yo al principio, ¿verdad?, que el apóstol Pablo escribe las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron, ¿verdad?, para que en la consolación y en la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Es la esperanza de la vida eterna. Es Romanos capítulo 15, versículo 4, ¿verdad? Así que no tenemos por qué andar con algunas cosas del Antiguo Testamento, porque ya no tenemos que construir un arca para introducirnos en ella y salvarnos. Ya no tenemos que cruzar el río Jordán, ¿verdad?, para llegar a Israel. No, ya no es necesario eso. ¿Por qué? Porque ya no estamos en el antiguo pacto. Sin embargo, está escrito para enseñarnos. En el Antiguo Testamento encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Encontramos el plan de Dios para salvación. Encontramos la iglesia en el arca de Noé. Los que se salvaron son los que están dentro del arca. Los que salen del mundo, ¿verdad?, pecaminoso, se salvan de la destrucción. Tenemos ahí el ejemplo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, como Lot y su familia salieron, ¿verdad?, de la destrucción. Nosotros salimos de la destrucción del mundo pecaminoso, ¿verdad?, y fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso, ¿verdad? El tercer asunto es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Debemos de aceptar la palabra de Dios. Para muchas personas, ¿verdad?, pensar, dice, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que por ser bautizado o ser sumergido en el agua ya no tienes pecados? Hay que creer ese mensaje, hay que creer. Pero la mayoría de la gente es como Naamán. Aquí yo decía para mí. Pero no, me dice que vaya y me zambulla en ese río. No tiene sentido eso. Pero cuando miramos la insistencia, el hermano Antonio, ¿verdad?, cuando en algunas ocasiones dice en sus oraciones, gracias a Dios por aquellos hermanos que nos estuvieron insistiendo, enseñándonos el Evangelio, exhortándonos a que lo creyéramos y que lo aceptáramos y que lo obedeciéramos. Gracias a muchos hermanos que actuaron en todos nosotros los que estamos aquí. Gracias a aquellos siervos que llevó Naamán y que le dijeron, si el profeta te hubiera pedido algo muy difícil, no lo hubieras hecho. ¿Cuánto más si te está pidiendo algo tan fácil como ir
y meterte en el río 7 veces y para que seas limpio. Así que hoy, ¿verdad? La invitación es para aquellos que no han obedecido el Evangelio, ¿verdad? Es que confieses a Jesucristo, que creas el Evangelio, que te arrepientas, y allá hay agua, allá en el auditorio hay agua. Aquella persona, el tesorero de la reina de Candace, ¿verdad? Cuando Felipe le predicó el Evangelio, ¿verdad? Cuando le anunció el Evangelio de Jesús, dijo, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Creyó, oyó, creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios, y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Hechos 8:38, ¿verdad? Y dijo aquel hombre, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron al agua. Descendieron. Para que también miremos estas cosas, ¿verdad? Descendieron al agua. En Juan 3:19 dice la Escritura que Juan el Bautista bautizaba en un lugar donde había muchas aguas. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿verdad? Dice la Escritura, ¿verdad?, que entraron en el agua. Y allí fue bautizado, fue sepultado en las aguas, fue sumergido, fue enterrado en las aguas. Y luego dice la Escritura, y salieron del agua. Siempre es esto. Y mucha gente dice, solamente con rociar el agua. Pero la Escritura dice ir al agua, descender al agua, ser sepultado, salir del agua. No es igual que asperger el agua o que este es asperger y rociarle, ¿verdad?, el agua. Eso no es bautismo. El bautismo es una sepultura. He aquí, yo decía para mí, ¿qué es lo que dices tú para ti que no has obedecido el Evangelio? Y para aquellos que quizás escuchen o vean por las redes sociales este mensaje. ¿Qué necesitas? Ponte en contacto con algún miembro de la Iglesia de Cristo, con algún predicador o con algún miembro, o con nosotros aquí en Hueslaco, y estaremos dispuestos a platicar contigo. La predicación es la invitación que Jesucristo, que Dios hace para ti. El Señor dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero cantamos un himno. Número 11. Primera y última estrofa. Número 11. Cantemos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Ahí podré yo descansar al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me guardará del tentador.
Vamos a orarnos. Eterno y amado Padre Celestial que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Seguimos dándote gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, por este hermoso día, Señor, que tú nos has concedido. Poder haber estado en tu presencia, alabándote, Padre Celestial, adorándote en esta mañana. Escuchando tu palabra, Señor. Escuchando, Señor, tu evangelio predicado. Señor, tu mensaje que es tan simple, pero el hombre muchas veces lo dificulta por sí mismo. Ayúdanos, oh Padre Celestial, al escuchar la simplicidad de tu evangelio, lo que tú has mandado, Señor, para que el hombre sea limpio de su lepra, de su pecado. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, porque tú provees la manera que podamos entender y pides la obediencia a las instrucciones ya puestas en tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, no olvidar que hubo un precio que se pagó por esta salvación que ahora disfrutamos. Precio de la vida de tu Hijo amado, nuestro Salvador, que murió en la cruz por nosotros, que derramó su sangre. Si mandas que el hombre sea bautizado para el perdón de sus pecados, pero es la sangre preciosa de tu Hijo amado que nos limpia de todo pecado. Y gracias, Padre Celestial, porque al estar así sanados, limpiados de pecado, podemos tener comunión contigo constantemente. Podemos tener la esperanza y tenemos la esperanza de la vida eterna contigo, Padre Celestial. Ayúdanos a mantenernos fiel, sirviéndote, Padre Celestial, haciendo las cosas que te agradan, ocupados en tu viña, ocupados en tu iglesia, tu reino. Tenemos talentos, Padre Celestial, ayúdanos a desarrollarlos a cada uno. Gracias por tu misericordia. Te pedimos que ahora que vamos a ser despedidos, que tú vayas con nosotros, nos acompañes, que nosotros, Señor, estemos siempre delante de ti haciendo las cosas que te agradan. Perdona nuestros pecados, nuestras culpas, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.